¿Qué tal chicos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bueno, voy a presentarme chicos, prácticamente soy Omar González González, voy a darles una pequeña asesoría. Había una compañera que me había pedido un ejercicio y bueno, prácticamente si igual no tienen tiempo para conectarse de 7 a 8 no hay ningún problema, ¿se entiende? Sé que está algo atareado y bueno, con respecto a la respuesta al ejercicio chicos, de manera general y muy contundente, quiero explicarles algo que tenga que ver con la parte de cálculo diferencial y cálculo integral, precisamente con la parte del método por partes, ya que vimos que es un método de integración, pero que va muchísimo de la mano con el uso del álgebra, con el uso del cálculo diferencial y como consecuencia con el uso del cálculo integral. Bien, vamos a comenzar esta presentación chicos que le tengo para ustedes. La introducción es muy práctica, miren, a mí me gusta mucho explicarles desde el por qué y el para qué, saber algo de historia, saber algo prácticamente de modelo matemático, llevar la teoría a la práctica para que lo que se esté explicando realmente sea comprobado. Al final te van a mostrar algunas aplicaciones que tiene, por ejemplo, las integrales. Créanme que un modelo matemático a la física tiene muchísimas en termodinámica, en estática, en dinámica, en programación inclusive, por ejemplo, en la parte de electromagnetismo, en la parte que tiene que ver con circuitos, con máquinas, tiene un impacto muy grande inclusive en la parte de control. Ya cuando vean esos temas chicos en ingeniería, créanme que está muy padre entender y sobre todo llegar a comprender este tipo de cosas muy importantes que tienen que ver con la ciencia básica, que en este caso es cálculo diferencial y cálculo integral. Vamos a ir directamente al grano, donde prácticamente por concepto una integración por partes es esta fórmula como se aprecia aquí, donde dice que son el producto de dos funciones diferentes en el cual se aplica un concepto y late, y ese concepto y late pues, te define la posición de quién es U y quién es prácticamente dB, recordando que para encontrar U es un simple diferencial y para encontrar dB es una misma integral, es decir, superación contraria. Un dato interesante es el siguiente, por si no sabían. De hecho, la materia de cálculo diferencial se han de dar cuenta que en la mayoría de las fórmulas, en formulario de cálculo diferencial, llegan a tener fórmulas o signos que se restan, por ejemplo, en sus exponentes, no en todas, pero en alguna de ellas se resta. Y al aplicar cálculo diferencial, pues prácticamente llega a un nombre algebraico, un lenguaje algebraico, la parte de diferencia, resta, que indica cálculo de resta, mientras que en cálculo integral es un cálculo de suma, ¿sale? Por eso cuando decimos que el operador contrario de una derivada es la integral. De manera muy general, chicos, les quería compartir lo siguiente. Sabemos que en el mundo de las ciencias formales, las teorías que se basan con pensamientos sí, lógicos, matemáticos, tienen como consecuencia una función de un elemento de suma importancia para la comprensión y descripción de los fenómenos que integran la interacción de dos o más elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la matemática tiene aplicaciones muy amplias en partes físicas, partes elementales, por ejemplo en sistemas, que después voy a mencionar al finalizar la presentación y a dar algunos ejemplos para que quede más claro, ¿sale? Pero eso es muy importante que se entienda porque créanme que la aplicación es muy importante. Muchos llegan a preguntar, ¿por qué me sirve la trigonometría? ¿De qué más sirve la geometría? ¿De qué más sirve la física 1, la física 2? Créanme chicos que tiene un impacto muy, muy grande. De una definición muy clara, una integral, chicos, antes de ver la integración por partes, que es un método dentro de las integrales como tal, pues hay dos tipos, las integrales definidas y las indefinidas. Pero en términos propios de las matemáticas, como es aquí, una integral refiere a que es un concepto primitivo del propio cálculo, es decir, prácticamente un propio análisis matemático en el cual se trata de la generación de sumas de finitos sumados extremadamente pequeños, es decir, una suma continua. Una característica fundamental de su definición es que la operación inversa o contraria de la derivada de una función. Recuerden que aquí también es muy importante aplicar pues derivadas, ¿no? Lo que se ve en cálculo diferencial ven cuatro tipos, la explícita, la implícita, la parcial o la consecutiva. Y va de la mano al aplicar el proceso de la antiderivada, que es cuando cruzan de cálculo diferencial a cálculo integral. Y llegan a ver algo de precálculo, pero es de suma importancia aplicar ese cambio. Sin embargo, cálculo integral, chicos, algo fundamental para el cálculo integral es la rama muy importante igual de las matemáticas llamada cálculo integral, vaya la redundancia, el cual es un uso muy común de la ciencia y que especifica al rumbo de la ingeniería. Insisto, temas como control, máquinas eléctricas, toda la parte eléctrica y electrónica, créanme que la parte eléctrica y electrónica tiene un impacto muy, muy grande, créanme. Sistemas de control, la parte de lo que tenga que ver con como por ejemplo en electromagnetismo, cuando aplicamos leyes de Kirchhoff, no sé si ya vieron algo de electromagnetismo, estoy seguro que sí, en física 2 cuando llegan a ver las leyes de cargas puntuales, como tal las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff, la ley de Ohm, la ley de Coulomb, tiene un impacto inclusive en la mecánica clásica también, la mecánica newtoniana, que tiene que ver con desplazamiento de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, caída libre, tiro parabólico, movimiento de proyectiles también dicho, prácticamente tiro vertical, pues, temas, por ejemplo, que tenga que ver con ahora sí, el desenlace, por ejemplo, de un diagrama de cuerpo libre que se ve en estática, dinámica, termodinámica, en los fluidos, en el trabajo, en la energía cinética, en la potencial. Créanme que las integrales, chicos, están en todos lados.
Por la parte matemática, pues lo podemos ver en sólidos de revolución, integrales triples, dobles, que te indican, no nomás área, porque muchos se quedan con esa idea, pero no nomás eso, tiene más impacto, ¿sale? Bueno, vamos a empezar con esta parte de la explicación, espero que sea muy claro, chicos, y contundente. Sé que igual, a diferencia de un maestro que les propicie la clase, espero que quede muy claro. Recuerden, si no queda claro, pueden conectarse, chicos, de 7 a 8, les hago la invitación. Tengo un espacio para apoyar a todos ustedes en temas de matemáticas 1 y matemáticas 2, que es cálculo diferencial y cálculo integral. Y recuerden que también con la parte de física, si se quieren conectar a esa hora, con muchísimo gusto, pero para que los atienda de una manera más directa, ya que mi colega, mi compañero se llama Pedro, él es de ingeniería mecánica, estará atendiéndolos de 11 a 12 de la mañana. Así que los recomiendo prácticamente que si quieren asesorar en esos temas, chequen las horas y como consecuencia se pueda unir de manera gratuita. Bien, entonces fíjense, la integración por partes es un método de integración que indica pues prácticamente el producto de dos funciones, una función U, una función V. Normalmente, cuando llegan a aplicar este tipo de casos, llegan a decir, pues acá aplica el concepto y late y pues, claramente funciona. Dentro de la presentación voy a explicar esa parte, pero el objetivo aquí es tratar de que la integral sea más sencilla de integrar, buscar algún modelo matemático, alguna forma de factorizar, ahora sí como cuál realmente lo es, aplicar un método algebraico. Recuerden que siempre tratamos de simplificar funciones. La función puede ser cualquier tipo de función, inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica o exponencial, que se estén multiplicando de forma diferente, es decir, que te multipliques un ejemplo, un x por una e a la x. Quiere decir que estás multiplicando una algebraica por una exponencial. Pero bueno, insisto, esa es la introducción con respecto al método de integración por partes. Y bueno, de instancia quiero aclarar esa parte. Recuerda, una función puede ser cualquier tipo, como ya lo mencioné, como el concepto lo dice, el concepto y late. Además, puede tener prácticamente parámetros que llega a aplicar álgebra. Recuerden que el álgebra es de suma importancia, de suma importancia, inclusive en la física también. Cuando te simplifican, por ejemplo, la energía cinética que suma más la potencial que te da la mecánica y calculas como consecuencia si estás viendo el péndulo de Newton, calculas la velocidad, la energía potencial en ese momento que está fijo, calcúlala. Y si lo puedes simplificar, factorízalo y aplicas álgebra. Entonces, realmente la física, digamos, su lenguaje es las matemáticas, chicos. Entonces, es muy importante llevar ese tipo de temas de cálculo 1 y cálculo 2. Bueno, aquí lo que dice es que la derivada de un producto de dos funciones es la siguiente. U por U' es igual al primer término por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero. Es muy importante igual llevar a cabo fórmulas que se ven en cálculo diferencial. Me gusta mucho a mí llevar, es decir, no nomás por mecanizar, sino la idea aquí es razonar, hacerte pensar qué pasaría si afectamos, por ejemplo, aquí le pongo un U por V entre una V. ¿Cómo podemos derivarla? Si es que se trata de una derivada continua o al aplicar una fórmula X, que dirás no la encuentro en un formulario, trata de interpretarla y de como consecuencia razonar. ¿Desde qué punto de vista puedo afectarla para poder buscar N soluciones? Y no nomás sustituyendo, créanme chicos, créanme, sus maestros también se los dicen, pero créanme que desde el punto de vista estudiante ingeniero, créanme chicos, estudiante de ingeniería de electrónica, del TEC-NM, créanme chicos que de verdad, tiene muchísimas aplicaciones, el cálculo, la física, la mecánica clásica, la termodinámica, la programación y se diga, los circuitos, tienen muchísimas en el mundo de la ingeniería y es de suma importancia que cuando un maestro les propicie estos temas, les den mucha atención y sobre todo el decir, pues, ¿qué pasaría si hacemos esto y esto? O sea, tratar de ir más allá. Y en lo personal a un servidor le encanta de ser así, no nomás mecanizar, porque cualquiera puede hacerlo y eso lo hace un técnico. Mecanizan y ya, conectan y es lo mismo. Aquí derivas, aplicas una fórmula y pues, ¿qué impacto tiene que derives, por ejemplo, la velocidad con respecto al tiempo? Aplicas ¿qué? Y vas a encontrar la razón de cambio, que es la propia aceleración. Fíjate, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la misma aceleración. Y eso es correcto, es un tema de mecánica clásica. Insisto, fíjate cómo llevamos una derivada aplicada a una integral. Y va de la mano, entonces tiene mucho impacto. Bueno, el método es el siguiente. Tenemos que una vez que aplicar la fórmula, vamos a explicar por qué. Aquí tenemos dos funciones, una función U y una función de B. Lo que quiere decir que prácticamente al momento de aplicar este tipo de integración por partes, se obtiene un concepto que mucha gente y muchos matemáticos lo conocen. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. La razón por la cual llegamos a esta expresión es por esta expresión. Aquí fíjate que tenemos una derivada de un producto de dos funciones. De integrarlas, como se puede apreciar de manera independiente, prácticamente se obtiene la fórmula que se aplica a integración por partes. Y es muy sencillo, lo que único usted tiene que hacer, vuelvo a insistir, es buscar, y ahorita vamos a ver un ejemplo en el cual U y DB sean funciones distintas. Si fuera igual, pues trata de reducirlo de forma algebraica. Insisto, tiene un impacto, claro que sí, pero el chiste es aplicar métodos algebraicos, chicos. Créanme que, fíjense, cuando llegan a ver en ingeniería ecuaciones diferenciales, yo creo que
casi la mayoría del porcentaje es pura álgebra y lo demás es la materia. Para las tres, para cálculo 1, 2, 3 y para la cuarta, que es ecuaciones diferenciales, créanme. Desde mi punto de vista estoy muy seguro que es así. En cálculo vectorial, si les gusta, pues tienen que darle muchísima talacha ahorita a trigonometría, geometría, al tema de cónicas. Cuando seccionan un cono obtienen las cuatro figuras geométricas elementales, las más básicas, la elipse, la hipérbola, la parábola y como consecuencia la hipérbola. Hipérbola, elipse, parábola y la circunferencia. Entonces prácticamente son cuatro. Circunferencia, que es la que está hasta arriba, si seccionan un cono, y trigonométricamente en forma tridimensional se puede apreciar la expresión. Un círculo, una circunferencia, la elipse, más bien seguiría primero después la parábola, la elipse y por último la hipérbola, ¿sale? Pero insisto, tiene muchísimas aplicaciones una integración por partes. La fórmula es esta, como ya la vimos, se obtiene prácticamente de este diferenciado y de esta integral de forma independiente. Sin embargo, para calcular, o lo que nos permite calcular ese tipo de integraciones por partes, pues insisto, es el producto de dos funciones distintas. ¿Qué es una función? Pues una función puede ser algebraica, que te define, por ejemplo, un comportamiento de dinero, puede ser económico, claramente se aplica a la parte de financieros, una integral, claro que sí, porque tiene un impacto con el qué valor te va a dar, el cambio que estás aplicando con las variables, tiene un impacto. Entonces, créanme que las integrales, chicos, tienen aplicaciones en todos lados. El modelo matemático está adentro, es como, fíjense, yo lo voy a explicar así, imagínense que el cuerpo humano es prácticamente, digamos, en la parte de afuera, ¿estamos de acuerdo? O sea, está dividido por partes. Las venas, véanlo como que es la circuitería, los cables, los huesos, la parte mecánica, y armamos a tanto un robot como mecatrónico, véanlo así. Pero lo que está dentro, las moléculas, las partículas, está realmente toda esta parte matemática, todo el modelo matemático que lo hace que funcione y que se exprese mediante un lenguaje algebraico que se ha manejado durante muchos años. Dirás, el cálculo diferencial se le debe, o la creación de la televisión se le debe al cálculo diferencial, claro que sí, y lleva procesos, pues no vas a derivar en un trabajo, una integral, no, sino a lo que voy es que es lo que está internamente y que lo hace especial, insisto, muchísimo a la parte física. A mí me gusta mucho la física también, porque créanme que el modelo matemático va de la mano para poder representar una función como la segunda ley de Newton, la primera ley, las leyes que están pues, escritas en el propio electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, chicos. Vean eso, está muy, muy padre, pero lo que creo que sí han visto, la ecuación de la relatividad de Albert Einstein, donde que tiene que ver con los cambios de energía, masa, su constante. O sea, créanme que la ley gravitacional o la ley universal del señor Isaac Newton, ¿sale? O sea, todas esas fórmulas están creadas y basadas en una interpretación matemática que se basa claramente, vuelvo a insistir, en un modelo matemático que tiene que ver con una integral. Entonces, es de suma importancia aplicar el porqué y el para qué de las cosas y que te permite calcular más que un solo número o más que una sola variable que le agregas una constante a c, porque no tiene límites, no tiene intervalos, se trata de una integral indefinida. No, no se trata de eso, se trata de interpretar y de ir más allá. Entonces, créanme, chicos, yo me emociono muchísimo, por eso me encanta explicar estos temas. Al final les voy a propiciar mi canal para que vayan a verlo. Créanme, tengo contenidos muy padres de ingeniería y prácticamente de ciencias básicas, como lo que es física, matemáticas, algo de química. Hemos visto cómo balancear una ecuación química mediante el método ion-electrón o mediante el método algebraico, que igual funciona. Química orgánica, algo poco, y pues más que nada de física, que tenga que ver con electromagnetismo, con termodinámica, algo de estática, igual prácticamente circuitos 1, circuitos 2, y de matemáticas claramente sí hay, trigonometría, geometría, prácticamente vemos en geometría analítica la ecuación de la recta, punto pendiente, la ecuación prácticamente que define el ángulo que tiene que ver con pues ahora sí, la pendiente, lo que es un ángulo tangencial que se produce a través de una cierta ecuación en su forma pues, por coordenadas o por un ángulo, ¿vale? O punto pendiente, las tres ecuaciones de la recta, la ecuación cuadrática que te representa una parábola, la distancia entre dos puntos, o sea, métodos del paralelogramo, ley de senos, ley de cosenos, explico en mi canal, ¿sale? Así que está muy padre y así como explico ahorita, créanme que me emociono muchísimo para darme a explicar desde el por qué y el para qué. Fíjense, la integración por partes, ¿qué significa? La integración por partes es particularmente eficaz para integrados donde aparezcan productos de dos funciones, algebraicas y trascendentes. Sin embargo, la estrategia para integrar por partes es la siguiente. Fíjense, yo lo voy a explicar como un algoritmo. Un algoritmo, chicos, recuerden, es una serie de pasos, una serie de instrucciones que te lleva a la solución del problema. Sin embargo, lo primero que dice es lo siguiente. Trata de tomar de B que sea la porción más complicada del integrado para que se ajuste a una regla muy sencilla o muy básica de la propia integración. Sin embargo, y como el factor rezante es del propio integrado, es correcto. Ahorita voy a explicar esa parte. El paso 2 es tomar esa integral como U, la porción del integrado cuya derivada es la función más simple que U, y como dB, el factor restante integrado.
¿Qué quiere decir esto? Aquí tengo el ejemplo. Fíjense que tengo una integral indefinida, ¿vale? Porque no tiene intervalos, por lo tanto su resultado va a ser algebraico, más una constante que no conozco, un valor que ahí está, pero se puede calcular, ¿sale? Se puede hacer, y si lo quieren ver con muchísimo gusto les puedo hacer otro video para que me lo manden ahí por WhatsApp con la maestra Xochitl o con el doctor Escalera, igual si mis maestros ahí están, pues con mucho gusto puedo propiciarles esa parte de manera independiente y grabar un video como este. O de caso contrario, únanse de 7 a 8, chicos, créanme que a esa hora siempre estoy conectado. Bien, por lo tanto, aquí tengo dos funciones, una x y una función exponencial. Fíjate, quiere decir que aquí tengo una función de qué tipo qué, de tipo exponencial y esta de tipo algebraica. Y si recuerdan, sus maestros les han explicado el concepto de late, que sirve para separar, sirve, pero no del 100%, créanme que no. Porque si yo les pongo, por ejemplo, una exponencial con una trigonométrica, se va a estar formando un ciclo. Y cuando se ciclea la integral, o el resultado una y otra y otra y otra vez, y no paras de integrar por partes, tienes que aplicar como consecuencia otro método. Pero insisto, al final de cuentas les voy a dar al final de esto unos consejos, se los voy a volver a repetir aquí, pero se van a insistir. Uno de ellos es que la integral que tú estés derivando o estés seleccionando sea la más fácil, sea la más sencilla. Fíjense, aquí yo puedo darle el concepto X trabajando con lo que han visto con clase, con sus maestros, para empezar como Jack el Destripador por partes, vaya la redundancia, método por partes. Quiere decir que si, por ejemplo, escogen a X como su función algebraica, que es correcto, y la colocan como la primera, que sería U, fíjense, aquí ya la está nombrando, mientras que esta es una de B, ¿sale? O sea, el restante. ¿Y qué tienes que hacer? Pues únicamente encontrar su operador opuesto. Si aquí tienes db, que tiene que ser como consecuencia la exponencial, y escoges a u como la variable x, que es una algebraica, ¿por qué la colocas como? Ah, porque si recuerdan, yo les había comentado, dejen aquí, les proyecto esto. Por ejemplo, yo les había dicho hace rato, el concepto de late quiere decir que son inversas, algebraicas, inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponencial. Si nos damos cuenta, fíjense, aquí tengo una x, esta x es una función algebraica. Voy a posicionarla por posiciones, posición 0, posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Si quieren verlo normal, yo lo manejo muchísimo así porque me gusta trabajarlo así. Te acostumbras después en ingeniería, créeme que sí. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a acomodarnos a esta idea. Pero igual es lo mismo, o sea, nomás lo que recorre una posición. Pero bueno, el objetivo es este, miren. El objetivo es explicar cómo es que se trabaja esta integración por partes. Fíjense, yo tengo a A como una función x, que es una algebraica. Aquí está la x. Y ya la x es una exponencial que está acá. A lo mejor en una videollamada yo me puedo sugestionar y como alumno preguntar, ¿cómo sé qué es x? ¿Cómo sé qué es la exponencial? ¿Cómo sé quién es u y quién es db? Aquí te voy a explicar en esta parte de este video. Fíjate, si yo digo, ok, x es la función algebraica o la categoría algebraica, y por posición de acuerdo a la letra como se conforma la palabra y late, puedo dar respuesta a la colocación de quién va a ser u y quién va a ser db. De acuerdo al orden como se resuelve de izquierda a derecha, va a ser mi u y va a ser mi db. Así es como, por ejemplo, aquí yo tengo una x e a la x, donde x es una algebraica, pero ¿qué crees? Por posición la a, que es un 2 o el 3, como quieras tomarlo, es menor o está un número, una posición antes de qué? De una función exponencial que está en la posición 4 o en la 5, como lo quieras ver, ¿sale? Aquí o acá. El punto es que el 2 es menor que el 4. Por lo tanto, el 2 es un número que está anterior al 4, eso realmente lo sabemos. Más aparte, de acuerdo a la letra que posiciona este 2, que es la A, que es la función algebraica, la algebraica va antes que la exponencial. Y llegan a tomar ese truco o ese método como tal, de que pues tomen a x como la primera, o sea, la que está prácticamente en posición al concepto y late. Por comparación, A sería ¿quién? U, y el restante de B sería en este caso el 4 o el 5, es decir, la exponencial. Por lo tanto, dices, ¿sabes qué? Pues como está en la imagen, y dices, pues sí, nomás sustituyo, en el cual x es u y db es e a la x. Por lo tanto, estás aplicando una operación contraria. Voy a volver a tomar esta parte. Me gusta mucho analizar, chicos, pero está genial. Miren. ¿Qué quiero decir con esta parte? Si yo sé que esto es la función algebraica y esto es la función exponencial, quiere decir que esto que está acá es prácticamente la variable, recuerden, es una variable x independiente, ¿sale? Pero es una función algebraica. Y ya vimos que a corresponde prácticamente a u y a e, que es db, es prácticamente el du. Perdón, sí, db es prácticamente esta parte de u y u sería, más bien sería db, ya sería u. Ajá, u sería la función algebraica y db sería la función exponencial. Sin embargo, algo muy importante es que para encontrar los diferenciales o el anterior, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Para encontrar su du, ¿qué tienes que hacer? Para encontrar el diferencial de u, que recuerda que es el de u, o sea, el diferencial de u es de u, es lo mismo, ¿eh? El diferencial de u es de u. Y tengo que aplicar una derivada.
de E con respecto de X. Igual otro caso que me gusta mucho explicar, chicos, es que la derivada tiene muchísimas formas de expresión. Lo pueden expresar así, lo pueden expresar así, o sea, se está derivando al final de cuentas. Hay muchas formas o notaciones matemáticas, modelos matemáticos que se representa una derivada. Y vuelvo a insistir, en cálculo diferencial lo que ven son 4 tipos: las explícitas, las implícitas, las parciales y las consecutivas. Una cuando no despejas y, la otra sí. Las derivadas parciales son prácticamente las que se derivan con una sola variable, mientras que las otras son constantes. Y hay otros que son las consecutivas, cuando tienes más de 1 o 2 o 3 términos de forma independiente. Es decir, derivas una y otra vez. Pero bueno, en este caso lo que nos compete es explicar qué es lo que se va a encontrar. Fíjense, para encontrar pues, prácticamente de u hay que derivar u. Y para encontrar v, si ya me están dando de u, hay que aplicar la operación inversa, la cual nos propicia que es una propia integral. Recuerda, yo te había comentado al inicio de este video que prácticamente el operador contrario de una derivada es ¿quién? Es su integral. Es como el operador, fíjate, el operador contrario de un signo negativo es el positivo. Cuando pasas de un signo después de la igualdad, por ejemplo, aquí tienes un menos 3 y acá tienes un más x igual a 0. Dices, quiero despejar la x, el 3 me estorba, pasa con signo contrario, por lo tanto x es igual a 3. Aquí tengo una ecuación lineal. X es igual a 3, aquí está, de primer grado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente aquí es lo mismo. El operador contrario, o prácticamente el símbolo matemático, de una derivada es su integral. Por lo tanto, si ya me están dando db, es como si ya estuvieran dando du, hay que aplicar ahora su opuesto. Sabes que para encontrar u, en el ejemplo de u, estás derivando, que es du, su diferencial. Pero si ya te dan aplicas el contrario, que sería, insisto, su integral. Por lo tanto, aquí aplico esta expresión, y aquí está ya en el ejemplo. Y sabes que es u por du. Y aplicas la fórmula que se explicó, una vaca menos la integral vestida de uniforme, que es esta. Donde u sería pues, x, el diferencial de x sería dx, y el integral de db, en este caso, sería ¿quién? Sería e a la x, ¿sería quién? Sería un medio, sería bueno, aquí es e a la x, lo tengo más abajo, aquí está. X es prácticamente u, el diferencial es de x. db, que sería e a la x, su derivada es esa misma exponencial. Recuerden que la derivada de una exponencial pues, es la misma exponencial. Yo dije un medio hace rato, ¿sabes por qué? Porque me quedé con la idea de que tendríamos una e a la 2x. Y aquí sí, la integral de esta exponencial, aquí falta su diferencial, efectivamente es un medio de a a la 2x. Y le agregas la constante c. Pero no, aquí nada más tenemos e a la x. Por lo tanto, la derivada y la integral de una exponencial es la misma exponencial. Para una derivada, chicos, y para una integral. Por lo tanto, aquí pues, nos damos cuenta que es lo mismo, fíjate, v', aquí está. Entonces, ¿qué haces? Aplicas la fórmula. ¿Pero por qué la fórmula? Fíjate, más atrás de esto podemos llevar a una expresión más modelada, como que más histórica. Por ejemplo, cuando se explica la segunda ley de Newton, de la F es igual a m por a, que tiene que ver con la segunda ley de la aceleración, aplicas una fuerza externa, se modifica dicho estado. Por ejemplo, cuando se modifica, aquí está un cuerpo, una personita que genera una presión hacia esta caja, es decir, una fuerza externa se genera a través de esta caja, se genera como consecuencia un desplazamiento, en este caso hacia la derecha, se genera fricción, dependiendo del material que esté con respecto a la caja, porque se opone al movimiento. Si estaba a la derecha, la fricción iría hacia la izquierda, o hace que vaya a la izquierda. Hay una cierta aceleración A, la fuerza de la persona que se aplica, en este caso la fuerza externa para que modifique la caja, y la masa de la caja. Entonces, se aplican derivadas, integrales, para que definamos esta fórmula, chicos. Créanme que detrás de esta fórmula pues hay un cálculo enorme. Derivadas, realmente la ecuación de Planck, la ecuación de Bernoulli, de Blaise Pascal, la ecuación de Bernoulli, dilatación de los cuerpos, factores que afectan a los gases, como lo que es la ley de Charles, la ley de Gay, la ley de Boy-Mariotte, la ley de Snell, que se ve prácticamente en acústica, temas de óptica, leyes de la termodinámica, la conservación de la materia. O sea, créanme que todos tienen un impacto, no nomás por aplicar y digan, es que física es muy fácil, aplican sustitución y listo. No, realmente la aplicación de una ecuación tiene más que una simple mecanización, tiene una aplicación muy razonable, pero razonable al máximo. Quiere decir que puedes darle ideas para que modifiques un prototipo, por ejemplo. Y a los que vayan a ingeniería, chicos, créanme que eso sirve mucho, ¿sale? Pero bueno, ya me emocioné, sigamos prácticamente aquí. Y lo que haces es nada más aquí aplicar la fórmula. Y sabes que x, ¿quién sería? U, que es x por ¿quién? Por el diferencial. Más bien, en este caso, por una vaca. Fíjense, muchos la aplican así. Llegan a decir, ¿cómo se aplica la fórmula? Fíjate, cuando aplicas voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en física, cuando ven los factores que afectan a los gases, ¿cuáles son los 3 factores que afectan a los 3 gases? O a los gases, más bien, disculpen. Los 3 factores que afectan a un gas es tanto la temperatura, la presión y el volumen.
Y dices H, sí, está la ley de Chart, la ley de Gay, la ley de Boyle. Son 3. Y una interviene cuando dices la presión 1, pivote por la temperatura 2, me parece, o creo que es con respecto al volumen, es igual a la presión 2 por la temperatura 2, encuentra P1 y aplicas un despeje. Aquí tiene que ver prácticamente lo mismo, es prácticamente una forma de recordar la fórmula, pivote. Es una forma de aplicarse uno de los factores que afectan a los gases. Y recuerden, bueno, en física, y aquí puedo darles un comentario así de entre paréntesis con lo que estoy explicando, es que los 3 factores que afectan a un gas es cierto, la presión, la temperatura y el volumen. Aquí días H es como, sí, por ejemplo, miren, si yo tengo un globo así de esos de los que van al parque o llegan a jugar en un cumpleaños, más bien, que hay un globo, si tú lo comprimes con tus 2 manos, aquí y acá, vas a generar una presión. Por lo tanto, ¿qué crees? La presión aumenta. ¿Y qué crees que pase con el volumen? El volumen va a disminuir. Y ahí sale una fórmula dentro de estas 3 leyes. Cuando ves dilatación de los cuerpos, ves dilatación lineal, superficial y volumétrica. Y hay algunos materiales químicos por el cual aplicas la constante de dilatación. ¿Sale? Tiene que ver prácticamente con 2 constantes, dependiendo de qué estés hablando. Si es lineal, el material, si es un tubo, por ejemplo, un alambre, un cobre, si es volumétrico o si es superficial. ¿Sale? Y tiene una constante de acuerdo a lo que estés trabajando. Cuando ves mecánica de fluidos, hidráulica, hidrostática, igual tienen un modelo matemático, pero todos esos modelos matemáticos, chicos, tienen un porqué y un para qué, ¿sale? Pero bueno, a lo que voy con respecto a eso es que para aprenderte la fórmula X por partes, pues muchos dicen una vaca menos la integral vestida de uniforme. Por lo tanto, aquí sería U por V. ¿Quién sería U? X por V, que sería E a la X, menos V, que es E a la X, por el diferencial de X, que sería su diferencial de X. Quiero decirles algo muy importante así de rápido, miren. Yo me emociono y les digo, les comparto algo. Miren, cuando por ejemplo derivan X, se dirán, ¿por qué la derivada de X siempre es de X? ¿No será 1? Porque la fórmula lo dice, ¿no? ¿Por qué siempre pasa esto? Fíjense. Aquí hay que aplicar unas ciertas reglas, pero por ejemplo, el D con el de X es la expresión, ¿sale? Con respecto a X, fíjense. Pues estoy derivando la variable X independiente. Sabemos que en la mayoría de los cálculos, en fórmulas de cálculo diferencial, ya lo mencioné al inicio de este video, se restan. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque prácticamente, por ejemplo, cuando tú estás derivando y sabes que el exponente que tiene el exponente de esa variable, o prácticamente ese exponente, esa potencia que tiene arriba, multiplica la base y se le resta un 1 o se le resta la unidad. Por ejemplo, voy a poner la derivada de 2x por 2x al cuadrado, por ejemplo. La derivada con respecto a de x de una función algebraica, que es esta, 2x al cuadrado. Pues sí, sabes que es muy sencillo, 2 por 2, 4, x. Y muchos no se olvidan o se les pasa agregarles el diferencial de x. Es muy importante agregarlo, ya que lo que nos importa es únicamente el diferencial. O la derivada más bien. Lo que único nos importa es la derivada, no el diferencial. ¿Y cómo pasa eso? Cuando derivo o por qué digo que cuando la derivada de x es de x, acá está. ¿Por qué le ponen 1 y luego le ponen de x? Pues es muy práctico, porque estamos despejando. Fíjense, yo le estoy restando en 1 a la unidad. El exponente que aquí está, que es un 1, multiplica 1. 1 por 1, 1. ¿Sale? Y le restamos un 1 a la unidad. Aquí voy a poner el 1. ¿Sale? El exponente multiplica la base, aquí está 1 por 1, 1, de x, y como consecuencia al exponente o a la potencia de esta variable le resto la unidad, que es 1. Y eso me va a dar 1 por x, te va a dar x, acá está, te va a dar x, ok, y 1 menos 1, 0. Pero recuerda que cualquier base elevada a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, si únicamente me importa tener la derivada y el diferencial no, que me está, pues prácticamente aquí lo puedo pasar al otro lado de la igualdad o prácticamente despejándola, que sería en este caso multiplicando, porque si está en el cociente, lo paso a un producto, si está dividiendo pasa multiplicando, que sería así. Por lo tanto, su derivada va a ser igual a 1 por dx, y por lo tanto, la derivada de x es de x, ¿sale? Recuerda igual las reglas del 0, es muy importante, cualquier base elevada a la potencia 0 es un 1. Y eso es el álgebra, chicos, es pura álgebra. Y bueno, aquí por usted da e a la x por dx, que aquí sería el du. Acá está, el du de x, que es de x. Y únicamente simplificas, vuelvo a insistir, es pura álgebra. Aplicas el molde correspondiente y lo puedes aplicar a algo físico, vuelvo a insistir. Hidráulica, termodinámica, estática, dinámica, circuitos, electromagnetismo, mediciones. O sea, en el campo de la ingeniería y en el campo de la física clásica, la física moderna, la acústica, la óptica, tienen muchísimas aplicaciones. El ver una integral y el ver la solución del por cuál te genera un cambio, una razón de cambio. La derivada, chicos, créanme que es muy importante. Ya lo había mencionado hace rato. Cuando ven electromagnetismo, si ven en física 2, dicen la derivada de la carga con respecto al tiempo porque es la corriente. Y eso lo podemos analizar en un circuito eléctrico, con una resistencia, con un capacitor, con una inductancia,
y una fuente de alimentación en CD o en CA, y se analiza, y se aplica una ecuación, pero mediante una derivada. Fíjense, de cálculo a física, ¿sale? Otro ejercicio, pues aquí tenemos otro ejemplo, era muy rápida, tengo x, que es una función algebraica, por una trigonométrica. Aquí tengo, por ejemplo, x por el coseno de x, y bueno, aquí tengo prácticamente una función algebraica por una trigonométrica. Recuerden que prácticamente lo que se hace es lo siguiente. Si yo tengo que u es x, pues voy a derivar en este caso a u, que sería pues, de 1, que sería 1. Pero recuerden que 1 aquí por dx va a ser dx. Aquí me faltó poner el dx, ¿sale? Una vez lo voy a hacer. Lo corrijo. Ejemplo 2. Para que quede claro, ¿sale? No hay ningún problema. Ok. Ok. Déjenlo ver como imagen, chicos. Aquí está bien, ¿verdad? Bueno, aquí voy a agregarlo porque no me dejan ponerlo aquí arriba. U', ¿vale? Es igual, en este caso, ¿a quién? A dx, ¿vale? Es decir, prácticamente 1 por el dx que ya expliqué acá arriba, pues prácticamente es el dx. Bueno, siguiendo explicando este ejercicio, ¿qué nos dice? Pues que prácticamente ahora ya no tengo una función exponencial, ahora es una trigonométrica. Y de acuerdo al concepto dilate, habíamos dicho que el concepto dilate te da una cierta posición para saber quién va a ser tu u y quién va a ser tu db. Pero insisto, no es que sea el 100%. Voy a ver ejemplos, chicos, en otra sesión. Si es que quieren, conéctense de 7 a 8 para que vean cuando se cicla la función y vamos a ver qué pasa, cómo podemos solucionarla. Y créanme que tiene muchísimas formas de hacerlo, pero voy a explicarla más sencilla y voy a aplicarlo a algo físico por si les interesa. Es decir, que me digan, oye, pero quiero saber, por ejemplo, cómo se aplica la física. Lo aplicamos a la segunda ley de Newton, o lo aplicamos a la primera ley, a la ley de la inercia, o lo aplicamos como consecuencia a la ley de Coulomb, o a la ley universal del señor Isaac Newton. Y vamos con ella, y lo aplicamos. O algo que quieras saber de ingeniería, con muchísimo gusto también, ¿sale? Multiplexores, descodificadores. Es algo de electrónica, pero me encanta explicar. Ok, me fui muy atrás. Estamos en el ejemplo 2, ¿sale? Bueno, ¿qué hacemos igual? Pues posicionamos. Sería u, pues en este caso, porque fíjate, x es una función algebraica, voy a poner la palabra hilate. La palabra hilate, perdón. Aquí tenemos que x es algebraica, aquí está en esta posición. Y, no, ese es el ejemplo 2. Ahí está, disculpen. Y que sería en este caso, el coseno sería una trigonométrica, que aquí está, coseno de x. Por lo tanto, por posición la A es antes que la T. Y es así como se identifica y pues lo dejo a manera de como se los han enseñado, en el que U es X, para no confundir, y DB sería lo que está después, por posición, ¿sale? Pero insisto, no es que sea al 100%, yo le diría un 70 inclusive, ¿sale? Pero sí ayuda el concepto hilate. Entonces aquí lo que hago es eso, U es X, el derivado es de X, acá está arriba, V' sería en este caso, o DB sería, fíjense, si DB, que es el que está acá, es coseno de x, recordando que la derivada de un coseno es un seno positivo. Y aquí lo tengo, seno de x. Entonces aplico la fórmula, una vaca, que es x, u por v, x por el seno de x, menos la integral de v por el diferencial de u, que sería de u, que en este caso fue de x. Aquí le puse u' porque pues es lo mismo, solo que lo quise dejar expresado como prima para que quedara claro y pues prácticamente no se pierda la idea, ¿vale? Bueno, prácticamente aplicamos la expresión matemática, sería u por v menos la integral de v por du. Y aquí tengo x por seno de x menos la integral del seno de x, ¿sale? Por lo tanto, esto es igual a, insisto, pura simplificación matemática, pura simplificación. X seno de x seno de x. ¿Pero por qué un positivo? Porque la integral de un seno es un menos coseno. Y muy importante, chicos, miren, yo diría que son muy sencillos esos ejemplos, muy, muy sencillos. Pero hay casos en el cual la integral no está completa. Y no sé si ya vieron fracciones parciales, por ejemplo, se ve prácticamente el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Llegan a ver, por ejemplo, la parte de que tenga que ver con el cambio de variable trigonométrico, donde tienes un radical y empieza a rotar o a girar en cada uno de los cuadrantes, pues prácticamente del triángulo, en la hipotenusa, en el cateto adyacente o en el cateto opuesto, y aplicas un método dependiendo de qué tipo de caso tengas en un cambio de variable trigonométrico. Pero bueno, va de la mano con respecto a la integración por partes, claro. Tiene que ver para de instancias a ver métodos de integración. Y llegan a aplicarlo inclusive creo que en la última unidad a partes física. O sea, por ejemplo, más que nada les ponen de mecánica clásica o física elemental. Es decir, lo que ven en física 1. Pero son aplicaciones de cálculo integral. Bueno, aquí lo que tenemos es prácticamente esto. Lo que decía de las fórmulas que a veces no están completas. Cuando no están completas, hay que aplicar el complemento. Por ejemplo, la integral de un seno,
¿Qué pasa si yo te hubiera puesto aquí en lugar de un seno de x un 2x? Donde el argumento o el ángulo de la función trigonométrica ya no sería la más fácil. Porque está muy sencilla. Cuando es x aplica una fórmula y es la misma, sí. Pero ¿qué pasa cuando cambia? Pues hay que completar el diferencial y hay un método. Yo lo llamo la regla del por 1. Esa regla del por 1, ¿qué dice? Pues ¿sabes qué? Yo tengo la fórmula que es la integral de un seno de un argumento u por su diferencial de u es igual a un coseno, perdón, a un menos coseno, porque menos por menos más, a un menos coseno de, de un menos coseno de u más la constante de integración. Se dejé borrar esto porque no me gustó. A un menos coseno de u más la constante c. Sin embargo, lo que dice es lo siguiente. Si yo sé que prácticamente u comparada esta con esta es 2x y el diferencial de u ya no me va a dar de x porque sería muy sencillo aplicar la fórmula, sino completar ese diferencial. Por lo tanto, yo sé que de u es 2dx. Ya platiqué esta parte. Igual vuelvo a insistir si quieren conectarse de 7 a 8. ¿Y qué aplico? Aplico la regla del por 1. ¿Qué dice la regla del por 1? Voy a aplicar el diferencial o prácticamente voy a tomar el coeficiente, la parte independiente, este que está aquí, este factor que está aquí, término, miembro o elemento, como lo quieran llamar, y lo voy a dividir entre sí mismo. Y aquí voy a agregar seno de 2x, voy a dejar un espacio, y de x. ¿Por qué voy a dejar un espacio? Fíjate. Voy a completar este diferencial. Este 2 que está aquí arriba o que está dividiendo, velo así, va a pasar, velo así, multiplicando. Mientras el que está aquí arriba multiplicando, velo así, va a pasar dividiendo. Y aquí te va a quedar 1 entre 2, ¿sale? Aquí 1 entre 2, ¿por quién? De la integral del seno, ¿de quién? De 2x, y lo que estás complementando ya no te va a quedar de x, ahora te va a quedar 2 de x, 2 de x. Y finalmente lo que te queda es prácticamente esta parte. Y ahora dices, ¿ya está completa la integral? Ya, porque ¿qué crees? Porque la derivada de 2x sí es 2 de x. ¿De acuerdo? De acuerdo a esta expresión. Por lo tanto, decimos que eso te va a quedar a menos un medio, de acuerdo a la fórmula, porque estoy aquí aplicando, aquí no se te olviden de un medio. ¿De quién? De la integral de un seno, que es igual pues a un menos coseno, ya le puse el signo negativo. Coseno del argumento u, ¿quién es u? De acuerdo a la fórmula, u es 2x, ok, más una hermosa constante de integración c. Y listo. Pero fíjate, aquí está muy sencilla, aquí te la puse con x y pues nada más aplicas menos por menos más, porque recuerda que la integral de un seno es un menos coseno, pero aquí está muy sencilla porque ya está completa el diferencial. Recuerda, la derivada de x aquí es igual a dx, pero si yo te hubiera puesto aquí un 3 o un 5 o una exponencial, trata de completar el diferencial, ¿sale? Para que una vez apliques la propia expresión y únicamente factorices, desarrolles, racionalices, cualquier método algebraico, pero que reduzcas a la manera más sencilla. ¿Sale? Con el ejemplo 2. Bueno, chicos, yo creo que termina esta sesión aquí. Voy a explicarles otra de una función en la cual se ciclea. Y quiero explicárselas yo creo que en otra ocasión, porque está muy padre verlo. Créanme que está muy padre. La idea aquí es cuando, por ejemplo, tenemos una expresión que se ciclea. Se aplica un ciclo, una y otra, y no te sale, y vuelves a aplicar una y otra. ¿Cuántas veces? Un chorro de métodos por partes. Pero tienes que aplicar eso, por ejemplo, me parece que es la función e. Deja un nuevo documento. Donde tienes, por ejemplo, una integral por una exponencial e a la 2x por el coseno de 2x de x. En este tipo de casos normalmente se ciclean. Vamos a ver otro ejercicio si quieren conectarse o me mandan los que tienen de tarea para que les aclare la duda de una integral, por ejemplo, de un logaritmo de x de x. Aquí, ¿qué pasa? También es por partes, pero ¿cuál es la solución? Son muy sencillas, pero son muy comunes y tienen sus trucos, chicos. Créanme que tienen sus aplicaciones y se empieza a razonar. No a mecanizar, sino a razonar, hacerte pensar. Y más que nada con este tipo de casos, ¿sale? ¿Y qué pasa cuando tienes un intervalo? Fíjate, cuando tienes un intervalo inferior o un intervalo superior, o prácticamente A o B, que son prácticamente intervalos o límites, límite inferior, límite superior. Y aplicas el teorema fundamental del cálculo, o aplicamos sumas de Riemann, que es una aproximación, bajo el área de la curva, o sea, tenemos muchísimas aplicaciones. Ya para finalizar, aquí te dejo las referencias, donde me basé para estos cálculos. Estos son muy buenos, chicos. El libro de Thompson. Hay uno muy bueno que es de Granville. Yo ocupo el libro de William Anthony Granville, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral. También es muy bueno. Y bueno, aquí están otras referencias. Les invito, chicos, a que visiten mi canal YouTube. Ahí, insisto, prácticamente lo que hago es prácticamente convertir, publicar ejercicios de matemáticas, asesoramiento en temas. Voy a lanzar un curso, chicos, muy seguro este diciembre, para aquellos que estén interesados en aprender circuitos desde cero literal, desde que es una carga, una impedancia, cuando pasemos a corriente alterna, que es prácticamente una carga resistiva, inductiva, capacitiva, cómo se diferenciamos, por ejemplo, circuitos series, circuitos paralelos, y se va a ver desde el punto de vista electromagnetismo, que son temas de electrostática, electrodinámica, con capacitancias,
y que hace que se genere el campo eléctrico de un capacitor gracias a la reactancia capacitiva y términos muy padres que me emocionan, chicos, que vamos a aplicar incluso integrales, claro que sí, para determinar la posición vectorial de una corriente, un diagrama fasorial. Vamos a estar muy, muy padres. Si quieren, igual, chicos, sé que digan, pues estoy bien, pues no le hace. Lo voy a explicar desde cero literalmente, circuitos eléctricos 1 y un curso de circuitos eléctricos 2, al igual que un curso de máquinas eléctricas que estoy preparando para todos ustedes, en el cual voy a hablar de 3 temas muy generales, lo que son motores, generadores y transformadores, ¿sale? Y yo creo que igual un curso de VHDL que me encantaría, créanme que la enseñanza está muy genial en el TEC, chicos, muy, muy genial, y siempre explicada desde el por qué y el para qué. Entonces, ahora me toca a mí, me gusta compartir conocimientos, me gusta explicar, y ahí tengo temas, miren, aquí vemos algo de termodinámica, un sistema cerrado, aislado o abierto, la palabra thermodynamics, qué significa, estudio del calor, de la energía, qué significa thermodynamics, ¿sale? Pero todo tiene un porqué y un para qué, ¿sale? Ahí les dejo el link, y un consejo, nada más lo que les quería comentar, el consejo. Un consejo es que la función correspondiente, chicos, a derivar sea la más fácil de integrar. Vuelvo a insistir, la más sencilla. No 100% aplicas el concepto dilate. Parte 2. En U deben ir aquellas funciones que no tienen una integral directa, es decir, como funciones logarítmicas o inversas. Luego se pueden considerar algunas funciones algebraicas, puesto que la derivada es muy reductiva. Y que las funciones trigonométricas y las exponenciales son las más sencillas de trabajar. Esto es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es cierto. Entonces les dejo estos consejos, yo los puse aquí, son de un servidor, pero son los consejos que yo les puedo propiciar para que sea más fácil el método o el tema de prácticamente por partes. Y lo que quieran ver, chicos, fracciones parciales, caso 1, caso 2, física igual, física 1, física 2, gasto y flujo, hidrostática, termodinámica, presión atmosférica, manométrica absoluta, presión hidrostática, lo que quieran ver, chicos, con mucho gusto, ¿sale? Mecánica de fluidos también, me gusta muchísimo explicar la parte física, pero más la parte eléctrica, que es algo de una rama de la física, ¿sale? Muchas gracias, chicos, por el video. Soy Omar González, estudiante de Ingeniería Electrónica del TECNM Campus de Aguascalientes. Y un consejo que un maestro me dio es muy bonito y es lo siguiente, dice, sean siempre más que el promedio, rompan paradigmas. Y un servidor está rompiendo paradigmas con el objetivo de que todo es posible. Fíjense, una frase dice, realmente los chicos van a ser el futuro de México y nosotros también, los jóvenes, y empiezan a decir un chorro de cosas, pero ¿qué creen? También somos el presente de México. Entonces, si puedes avanzar, aplicarte un libro e inventar algo que sea útil para la vida biomédica, electrónica, de ingeniería, lo que tú quieras, cualquier rumbo, cualquier área, cualquier profesión es muy buena, que tenga un impacto para la sociedad, adelante, chicos, háganlo. Y sin vamos a ir a tocar puertas porque pues, es cierto, pero ese consejo me lo dio un maestro muy bueno de prepa y créanme que hasta la fecha, pues, me ha servido y créanme que tiene un para qué y un porqué, o sea, ir más allá y trabajar en conjunto, ¿sale? Y recuerden, nunca dejamos de aprender, siempre aprendemos algo nuevo. Yo de ustedes de mí y yo de mis maestros, créanme que en el TEC es algo increíble. Y no quedarme ahí, me gustaría seguir avanzando en investigación, en maestría y crear algo chingón. Perdón que se lo siga así, pero me emociona algo padre, algo increíble, de verdad. De antemano, muchísimas gracias. Y aquí les dejo algunas aplicaciones, miren. Algunas aplicaciones, por ejemplo, en el área de matemáticas, como lo que es sólidos de revolución, sólidos de revolución, por ejemplo, con volúmenes de arandelas, de discos, donde calculas la sección transversal, aplicas el cálculo del volumen de ese disco y te lo traes e integras. Y si quieres integrar triple, igual obtienes como consecuencia un volumen, la longitud de una curva plana en temas de matemáticas. ¿Cuáles son las aplicaciones que puedes visualizar en el rumbo matemático? Que hay muchísimas, pero son las más comunes que quise propiciar. En física, pues los que les comentaba anteriormente, temas de trabajo, temas que tengan que ver, por ejemplo, con los de propiedad, de tránsito, en temas de termodinámica, en temas de mecánica clásica, espacio recorrido por un movimiento rectilíneo, caída libre, tiro vertical, movimiento de proyectiles, en hidrostática o mecánica, fíjense aquí tenemos presión de un fluido, mecánica de fluidos, fuerza ejercida por un fluido sobre una superficie con profundidad constante, igual tiene un cálculo de integral. Y pues prácticamente toda la física, chicos, ¿sale? Pero pues al final de cuentas se los muestran de una manera muy superficial para que se interprete qué hace cada cosa. Torricelli, Bernoulli, Blaise Pascal, el principio de Arquímedes, ¿qué tiene? ¿Cuál es el impacto que tiene? Pero bueno, de antemano muchísimas gracias por ver la presentación. Quedamos al pendiente y si quieren irse a física con mi colega de 11 a 12 y matemáticas cálculo 1, cálculo 2 con un servidor de 7 a 8 de la noche. ¿Sale, chicos? De antemano muchísimas gracias, les grabo este video y hasta luego.